Wow, thank you, Citizen Church. Can we give it up for Jesus? Vamos a darle una alabanza a Dios. The King of Kings, the Lord of Lords Nos in this adorará el place. Señor de señores. Amazing. What an honor it is to be with you here tonight at Citizen Church Maui Espanol. Es un honor estar aquí con ustedes en Citizen Church Maui Español. I went to Latin America, to South America for the first time last week. Fui a Latinoamérica o el Suramérica por la primera vez esta semana pasada. I was in Peru and I ate a lot of lomo saltado. Estuve en Perú y comí mucho lomo saltado And I was ruined forever. y para siempre fue arruinada. And I am very excited to be speaking, to be ministering at the Spanish service tonight. Y me es un gran honor poder ministrarles a ustedes en esta congregación habla español. I want to take a moment just to honor your pastors, Pastor Apoc and Pastor MJ. Quiero tomar un momento para honrar a sus pastores, Pastora María José y Pastora Apocalipsis. Over the last few days, I've had the honor and the joy of spending some time with them. En estos últimos días he tenido el honor y el gran privilegio de pasar tiempo con ellos y And I conocerles. truly believe that they are two people who are called and anointed for Maui for such a time as Y yo this. creo con todo mi corazón que son dos personas que han sido ungidas y llamados a Maui para un tiempo como este. Amen. Do you love your pastors? Si aman a sus pastores. Yes, amen, amen. Amazing. Well, I have the privilege of kicking off a series for us tonight. Tengo el privilegio de empezar una nueva serie con ustedes en esta noche. As Pastor Apoc said, it's a series about the parables of Jesus, Como dijo el pastor, es una historia de las parábolas de Jesús, where we will unpack the stories that Jesus would tell his followers. donde vamos a empacar todas las historias que Jesús le dio a sus seguidores. But before we unpack these stories, Pero antes de pasar estas historias, I would love to share my story with you. yo quiero compartir mi historia con ustedes. See, because I was not born into a Christian family. Yo no nací en un hogar cristiano, I was born into a Muslim family. nací en una familia musulmana, And I was born in England. nací en Inglaterra, My dad is Iranian. mi papá es iraní, My mom is Irish. mi mamá es de Irlanda, I was born in England, spent my childhood in New Zealand. nací en Inglaterra, pasé mucho de mi edad pequeña en Nueva Zelanda Lived most of my life in y Australia. la mayoría de mi parte de mi vida en Australia. 2 years ago, I moved to Germany on the border of France and Switzerland Hace 2 años me fui a vivir a Alemania junto a París y Suecia to do missions work across Francia. Europe. para hacer alcance en Europa. And 2 weeks ago, I moved to America. Y hace 2 semanas me fui a vivir a Estados Unidos. Amen. So I like to tell people I am the United Nations. Me gusta decirle a la gente que soy parte de las Naciones Unidas. A lot of people think I'm Spanish. Mucha gente piensa que soy hispana, I look Spanish, parezco un poco hispana. which is a blessing to look Spanish. Es una bendición verse como una hispana. Spanish people are good looking, Sí, but I'm not Spanish. pero no soy hispana. I was born into a Muslim family. Nací en una familia When we were musulmana. living in New Zealand, I was 5 years old. Cuando vivíamos en Nueva Zelanda tenía 5 años And my auntie from Iran came to live with us in New Zealand. y mi tía de Irán vino a vivir con nosotros en Nueva Zelanda. We didn't know at the time, but my auntie was schizophrenic. No sabíamos en ese tiempo, pero mi tía era esquizofrénica. And so this was very difficult on our family. Eso fue muy difícil para nuestra familia. My auntie would do crazy Mi things. tía hacía cosas locas. It was not her fault because she obviously had a mind that was unwell. No era su culpa, obviamente, porque tenía una mente que no estaba bien But saludablemente. I remember as a 5-year-old girl watching my auntie threaten to kill my dad with knives. Pero yo me acuerdo ver a mi tía con un cuchillo en la mano tratando de matar a mi papá. And our home situation just went from bad to worse. Y nuestro hogar fue de peor en peor. One day my mom, she reached the end of her rope. Una vez mi mamá llegó al final de su lazo del tiempo And she said to my dad, I'm leaving, I'm getting out of this y le place. dijo a mi papá, me voy de este lugar. She said, I'm done, I'm taking the kids and I'm moving out of this Me house. voy, me llevo a los niños y me voy a ir de esta casa. And so we moved into a women's and children's shelter. So nos fuimos a vivir en un hogar para mujeres y niños. And as we were living in this women's and children's shelter, Y a neighbor who believed in Jesus came to share the gospel with us. Mientras vivíamos ahí, una muchacha que creía en Jesús vino a compartir el evangelio con mi mamá.
How many believe in the power of the gospel? ¿Cuántos de ustedes creen en el poder del evangelio? It has the power to change our lives. Este tiene el poder para transformar nuestras vidas. And so my mom heard the gospel for the very first time. Mi mamá escuchó el evangelio por la primera vez en su vida. And this lady who shared the gospel with her, she said, "Do you want to give your life to Jesus?" Y la mujer que le compartió del evangelio le dice a mi mamá, ¿quieres dar tu vida a Jesús? And my mom said, "Yes, Y mi mamá yes, dijo, whatever it takes, I will do it." Sí, sí, lo que tome lo voy a hacer. And so she prayed a prayer of salvation. She gave her life to Jesus. So, Dios hizo la oración de salvación y le entregó su vida a Jesús. Then this lady, she was a very smart lady. She called her husband Esta mujer era bien rápida, le llamó a su esposo and she said to her husband, "Hey, I've got a Muslim lady who's just become a Christian. What do I do next?" y le dice a su esposo, mira, tengo una mujer que era musulmana, acaba de entregar a su vida a Jesús, ¿qué hago? Her husband was at work at the time. Su esposo estaba trabajando en este momento. And he said, "Wait there on my lunch break. I will come home and let's baptize her in our bathtub." Y le dijo, espérate ahí, cuando yo tome mi hora de lonche, vamos a ir a la casa y la bautizamos ahí en la tina. And so my mom got baptized Mi mamá fue bautizada in their bathtub, very unconventional. en una tina bien inconvencional, But her life was completely changed. pero su vida fue completamente She went from transformada. darkness to light, Fue de oscuridad from a luz, hopelessness to hope, de no tener esperanza a tener from esperanza, depression to joy. de depresión a gozo. Because this is what Jesus does in our Y eso lives. es lo que hace Jesús. He changes us from the inside out. Nos transforma de adentro para afuera. Her life was never the same again. Y mi vida jamás fue igual. We started going to church with this lady and her husband and her family. Empezamos a ir a la iglesia con esta mujer, con su esposo y su familia, And our lives were completely different. y nuestras vidas fueron diferentes. After a few months of going to this church, Después de meses de ir a esta iglesia, my mom felt that she needed to reconcile things with her husband, with my dad. mi mamá sentía que tenía que reconciliar cosas con mi papá, su esposo. She reached out to my dad and she told him about Jesus. Habló con mi papá y le dijo de Jesús, She told him about how Jesus had changed her life. de cómo Jesús había cambiado su vida. And she said, "I want to move back home. Me and the kids were going to move back home." Y le dijo, queremos regresar a casa, queremos regresar con los niños. My dad was able to get another house for my auntie and to organize her in another space. Mi papá comenzó a buscar otra casa para mi tía And we moved home with my dad. y nos fuimos a vivir con mi papá. And my dad said to my mom, "I will never become a Christian." Y mi papá le dijo a mi mamá, jamás me haré yo un cristiano. He said, "I will be the last Muslim on earth." Yo seré el último musulmán en este planeta. How many know the Holy Spirit loves a challenge? Y cuando ustedes saben que el Espíritu Santo le gusta una batalla. Amen. And so my dad, he was not yet a Christian, Y mi papá, que aún todavía no era cristiano, but one day he came to church with us. y una vez vino a la iglesia con nosotros. And I don't know why he came to church with us. Y yo no sé por qué vino a la iglesia con I nosotros. think it was because he thought we were being brainwashed Yo pienso porque él pensaba que nos estaban lavando el cerebro and he wanted to see what they were doing there. y quería saber qué es lo que le estaban haciendo a nosotros ahí. And so he was sitting in the back row of the church Él estaba allá atrás de la iglesia and they were talking about different characters from the Bible. y estaban hablando de diferentes personajes en la They Biblia. were talking about Abraham and Noah and Moses. Hablaban de Abraham, Noé, Moisés. And he'd heard about these in Islam, in the Quran. Y él había escuchado en el Islam, en el Corán, But he had never heard about the Holy Spirit. pero nunca había escuchado acerca del Espíritu Santo. And so when they started to talk about the Holy Spirit, So, cuando empezaron a hablar acerca del Espíritu Santo, my dad thought, who is this Holy Spirit that these people are talking about? mi papá dijo, ¿quién es este Espíritu Santo que habla esta gente? People were saying, I've been set free from drugs by the power of the Holy Spirit. La gente decía, yo he sido liberado de las drogas por el poder del Espíritu Santo. People were saying, my body's been healed by the power of the Holy Spirit. Gente testificaba que su cuerpo había sido sanado por el poder del Espíritu My dad Santo. thought, what is this Holy Spirit? Y mi papá decía, ¿qué es este Espíritu Santo? My dad is a professor of robotic engineering. Mi papá era profesor de ingeniería robótica. So when he went home that night, So, cuando él fue a su casa en esa he noche, decided to do an experiment on the Holy él Spirit. decidió hacer un experimento con el Espíritu Santo. He was lying in bed and he said this prayer. Él estaba acostado en su cama y hizo esta oración. He said, Holy Spirit, if you're real, then show me. Le dijo, Espíritu Santo, si en real eres real, muéstrame.
How many know when we draw near to God, God draws near to ¿Cuántos de us? ustedes saben que uno se acerca a Dios, Amen. Dios se acerca a ti? Amen. And so as he prayed that prayer, my dad felt the wind of the Holy Spirit blowing all over his body. Mientras él hacía esta oración, él sentía como el poder del Espíritu Santo venía por su cuerpo. Now, being a scientist, he thought, what a coincidence. Él, siendo científico, decía, qué coincidencia. This is not possible. Esto no es posible. And so he got up to check the windows and the doors, all the variables in the room. Paró a ver y checar las ventanas y las puertas del cuarto Nothing was open, and so he went back to bed. y nada estaba abierto, so se regresó a su He was cama. very confused. He was thinking, what is happening here? What's going on? Él estaba bien confundido, se preguntaba, ¿qué es lo que está sucediendo? As he was lying in bed again, he felt the wind of God blow all over his body. Mientras él se volvió a acostar, sintió el viento del Espíritu Santo por Then su it cuerpo. happened a third time. He felt the wind of God, and he felt Jesus speak to him, and the Holy Spirit speak to him and say, I want to show you that I'm real. I want to show you that Jesus is Lord. Y en la tercera vez que él sintió eso, el Espíritu Santo le dijo, te quiero enseñar que yo soy real y soy Dios, el Espíritu Santo. And from this moment on, my dad decided that he was going to become a Y de Christian. este momento en adelante, él le entregó su He vida a would Jesús. follow Jesus. Y Praise siguió a God. Jesús. He got water baptized. He serves Jesus to this day. Y fue bautizado y todavía le sirve al Señor aún en este día. Amen. God changed his life. Dios cambia personas. And so I believe in the power of the gospel. Y yo creo en el poder del Evangelio. And I believe in the power of the Holy Y Spirit. creo en el poder del Espíritu Santo. We need both. Y necesitamos a los dos. And I believe that we need to have encounter nights like we will tomorrow night, Y yo creo que necesitamos tener noches de encuentro como vamos a tener mañana, so that people don't just hear words that we believe, para que no solamente la gente escuche las palabras, sino que but so crean that we experience the reality of God in our y que puedan lives. experimentar por sí mismos la realidad de Dios en nuestras vidas. If you've encountered the Holy Spirit before, why don't you give us a wave? Si has encontrado el Espíritu If Santo, He has levanta la mano touched you, if antes. His fire Si has te ha come upon cambiado, you, if you know what that feels like, it changes your life. si tú sabes lo que eso realmente se siente, cambia tu vida. And so our lives were never the same. Y nuestras vidas jamás fueron igual. Our stories changed when Jesus came into them. Nuestras historias cambian cuando entra Jesús. And if you've come into this place tonight and you don't know Jesus as your Lord and Savior, Y si tú entraste por estas puertas hoy y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, maybe you came with a friend or a family member, tal vez viniste con un amigo o con un pariente. I believe tonight is your night to encounter Yo Jesus. creo que hoy es la noche donde vas a encontrar a Jesús. Amen. Amazing. Well, I would love to dive into this series tonight, Yo quiero entrar en el mensaje de esta noche, a series called Stories on the Parables of Jesus. esta serie que se llama Historias, las parábolas de Jesús. In Matthew chapter 13 and verse 10, Jesus tells us why he shared stories. En Mateo capítulo 13 del 10 a 12, Jesús nos explica por qué comparte historias. It says the disciples came up and asked, "Why do you tell stories?" He replied, "You've been given insight into God's kingdom. You know how it works, but not everyone has this gift. This insight, it hasn't been given to them. Whenever someone has a ready heart for this, the insights and the understandings flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. That's why I tell stories, to create readiness, to nudge the people toward a welcome awakening." Lo voy a leer en español. Y dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los ministerios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. This is why Jesus told parables. Y por eso Jesús contaba parábolas. What is a parable? ¿Qué es una parábola? The Greek word is parabole, La palabra griega es parábole and it means to place beside. y se trata de poner a un lado. Jesus would place something familiar beside something spiritual. Jesús ponía algo familiar o conocido al lado de algo espiritual. Jesus
chose to talk in stories and parables for 3 reasons. Jesús decidió hablar en parábolas e historias por 3 razones. The first reason is because stories stick. La primera es porque las historias se pegan. People may forget a sermon outline, but they remember a story. La gente tal vez se le olvida de lo que se trató el sermón, pero se acuerda de una historia. The second reason Jesus told stories was because stories bypass our defenses. Y la segunda razón por la cual Jesús contaba historias es porque pasaban nuestras defensas. When someone makes a statement, we can argue and we can debate that statement. Cuando alguien da un argumento, uno puede darle como queja o empezar a pelearlo. But when someone tells a story, we lean in. Pero cuando alguien cuenta una historia, escuchamos más. Stories have a way of getting past our excuses and exposing our hearts. Las historias tienen una manera de pasar nuestras excusas y llegar a nuestros corazones. Amen. The third reason why Jesus told stories is because parables revealed who was truly hungry for God. La tercera razón es porque las parábolas revelan quién está realmente hambriento por la palabra de Dios. Jesus said in Matthew 13 that those who genuinely wanted to seek the truth would find the meaning of the story. Jesús decía en Mateo 3, el que realmente quiere saber lo que se trata y la verdad de esta historia lo van a encontrar. So parables didn't just reveal truth, they revealed hearts. No solamente revelan la verdad, sino revelan el corazón. Today we're going to unpack the story of the prodigal son in the Bible. So, hoy vamos a hablar acerca de la historia del hijo pródigo en la Biblia. And just as these parables had the power to reach hearts in Jesus' times, Y así como las parábolas alcanzaban a los corazones de las personas en el tiempo de Jesús, these parables and these stories have the power to touch our hearts in our times. estas parábolas y estas historias pueden tocar nuestro corazón en nuestros tiempos. So tonight we're going to read the story of the prodigal son. Esta tarde vamos a leer la historia del hijo pródigo. And I'm going to read it in English because I know there's some English speakers in the room. Yo lo voy a leer en inglés porque sabemos que hay gente que en este cuarto que solamente entiende And then we inglés. will read it in Spanish as well. Y ustedes lo leen en español en la pantalla. ¿Ven? Porque está largo. Amen. It says, and he said, there was a man who had 2 sons, and the younger one of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all that he had, and he took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and he hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed the pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, but no one gave him anything to eat. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough? And I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring quickly the robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and he is alive again. He was lost, and now he is found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants, and he asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry, and he refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, look, these many years I have served you, and I have never disobeyed your command. Yet you never even gave me a young goat that I may celebrate with my friends. But when this son of yours came back, who devoured your property with prostitutes, and you killed the fattened calf for him, and he said to him, Son, you are always with me,
and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is now found. Amen, amen. Dice, dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desapareció sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se alejó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo a él, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y fue y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ya ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y lo rogaba que entrara. Pero respondiéndole, él le dijo a su padre, he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él ternero engordado. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Amen. What a powerful story. Come on. Thank you, Jesus. Now, this story is commonly referred to as the prodigal son. Y la historia es muy comúnmente conocido como el hijo pródigo. And this is a name that we gave to this story a few hundred years after the Bible was written. Y este es el nombre que le pusieron a esta historia unos 100 años después de que esta historia fue escrita. When the Bible was being translated into Latin, they said, this is the story about the prodigal son. Cuando estaba siendo traducido del latín, dijeron, esta es la historia del hijo pródigo. And often when we hear the word prodigal, we might think that means the son who wandered away and came back. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra pródigo pensamos, es el hijo que se fue y regresó. But the Latin word of prodigal, it literally means the son who squandered it all, who wasted everything. Pero literalmente la palabra pródigo significa el que gastó y malgastó todo, el que se arruinó, se podría The decir. wasteful son. El que malgastó las cosas.
It's important to know that this is not the title that Jesus used for the story. Es importante saber que no es el título que usó Jesús para esta historia. When Jesus introduced this story, he did not say this is a story about a prodigal, wasteful son. Cuando él introdujo la historia, no es una historia, Jesús no dijo, esta es una historia de un hijo pródigo que malgastó las cosas. He said this is a story about a father who had two sons. Él empieza y dice, esta es la historia de un padre que tenía dos hijos. Jesus was saying this story is not about the greatest mistake that the son ever made. Jesús nunca dijo, esta es la historia del hijo y su error más grande que hizo en su vida. This is a story about the greatest love that the father ever had for his son. Él dijo, esta es la historia del gran amor que tuvo un padre por su hijo. Amen. And I want to tell you tonight that your story is not defined by the greatest mistake you've ever made. Y déjame te digo que tu historia no se define por todas las malas cosas y decisiones que has hecho tú en Your tu vida. story is not defined by your regrets or the things that you wish you could do again. No se define por tus cosas que tal vez piensas que hubieras hecho. Your story is defined by the love that the Father has for Tu you. historia es definida por el amor que tu padre tiene hacia ti. Your story is defined by who He says you are. Tu historia es definida por lo que él dice quién eres tú. So this is a story about a father's love. So, esta es la historia del amor de un padre. It's a story about a son who ran, Es la historia de un hijo que corrió, a son who stayed, un hijo que se quedó and a father's love who was terribly misunderstood by Yeah. his sons. y el amor de un padre que un hijo no entendía totalmente. For the next few moments, we'll have a look at the stories of these two sons. Y en estos siguientes minutos vamos a hablar acerca de la historia de los dos hijos. The first son was the son who ran away, El primer hijo fue el hijo que se escapó, the younger son. el hijo más joven. The younger son came to his father El hijo más joven vino a su padre and he said, Dad, y le dijo, Padre, I wish you were dead. espero que hubieras muerto. He said, I want to take all of my inheritance Quiero tomar toda mi herencia and I want to do life my own y way. yo quiero vivir mi vida como yo quiera. I'm not going to wait until you die. Yo no me quiero esperar a que tú te mueras. I want to take your money now. Quiero tomar tu dinero ahora. Give me your money and let me go. Dame tu dinero y déjame ir. This brought great shame to the father, Y esto trajo tanto dolor al padre, great rejection to the father. gran rechazo hacia el But padre, he gave the son what he was asking for. pero le dio a su hijo lo que él pidió. And the Bible tells us that the son, he went and he lived a life of sin. Y la Biblia nos dice que el hijo se fue y vivió una vida en pecado. He was looking for every pleasure that life had to offer him. Él buscaba por todos los placeres que podía encontrar en la vida, He did whatever he wanted, living far away from the father's house. hacia todo lo que quería, viviendo lejos de la casa de su padre, Until one day a famine came hasta que un día llegó una gran hambre and he lost it all. y perdió todo. He found himself in a pig pen feeding pigs. Se encontró ahí en una casa de puercos comiendo lo que ellos comían. In this culture, this was the worst job you could ever have. En la cultura de aquí, ese trabajo de darle comida a los puercos era el peor trabajo que uno pudiera tener. And so the son was chasing a life of sin, El hijo perseguía una vida de pecado, but he ended up in a pig pen. pero terminó trabajando con cerdos. The thing about sin is that it will promise you the world and destroy you in the process. Y la cosa del pecado es que te promete la vida, pero te destruye en el proceso. When you pursue a life of sin, you think you're in control until one day sin starts costing you the things you were never meant to lose. Cuando uno persigue las cosas de este mundo, pierdes el control. Cuando persigues las cosas del pecado, piensas que estás en control hasta que un día el pecado te empieza a costar las cosas que nunca hubieras perdido. Sin will always take you further than you wanted to go and cost you more than you were willing to pay. El pecado siempre te quiere llevar más allá de lo que tú querías ir y te va a costar más de lo que tú planeabas But the thing pagar. about sin is that it's not just about our behavior, the things that we do. Y el pecado no solamente es de cómo nosotros nos comportamos. See, sin doesn't just stop at what you do, it goes after who you are. El pecado no para solamente con las cosas que tú haces, sino que persigue quién eres. The son had been given everything he could ever want from the father.
El hijo había recibido todo lo que él pudiera recibido de su padre. He chased a life of sin, and as he did, he lost who he was. Y él corrió hacia la vida del pecado y en el proceso perdió quién era él. And so one day the Bible tells us he comes to his senses. Y un día la Biblia nos dice que llega a sus sentidos The Bible says he came to himself. y dijo, oh, He remembered who he was. se acordó de quién era. And he thought, I need to go and beg my father for a place in his house. Y dijo, necesito ir y rogarle a mi papá que me dé un lugar He en su thought, casa. my father's servants always have enough bread to eat. Él dijo, los sirvientes de mi papá siempre tienen algo que comer. If I go back to my father, maybe he would allow me to become a servant in his house. Si regreso con mi papá, tal vez me deje ser un sirviente en su casa. Now, the father did not have to let him back into the house. El padre no tenía que verlo invitado después a su casa. See, in this culture, if the son left the house, En esta cultura, si el hijo se va de la casa, the father was within his rights to say, son, you are dead to me. You are no longer a son. el padre estaba en su derecho para decir, tú eres muerto hacia mí, tú ya no tienes acceso a mis derechos. And to turn his back on his son. Y voltear su espalda a su hijo. And so he was thinking in his mind, I'm going to go and I'm going to beg my father for Y mercy. él pensaba en su mente, voy a ir con mi papá y le voy a rogar por I'm going misericordia. to repent to him and ask to become one of his servants. Me voy a arrepentir y le voy a pedir que por lo menos sea yo un sirviente en su casa. And so he walks back to his house, to his father's house, So, él camina de regreso a su casa full of shame and regret. lleno de mucha vergüenza y de tal vez arrepentimiento. And as he was approaching the house, Y mientras se acercaba a la casa, the Bible says that when he was far off, la Biblia dice que aun cuando él estaba lejos, his father saw him from a distance. su papá lo miró de una distancia And his father starts running towards y him. el papá comienza a correr hacia él, His father throws his arms around him. pone sus manos sobre su hijo, He kisses him. le da un beso And he says, welcome home, my y le son. dice, bienvenido, hijo mío. He gives him a robe. Le da una vestidura, He gives him a ring. le da un anillo He puts sandals on his y feet. le pone sandalias en sus He pies throws a party for y him. le hace una fiesta a su He says, hijo. my son who is dead is now alive again. Mi hijo quien estaba muerto ha vuelto a vivir. The father welcomed him with open arms. Y el padre lo acepta con manos abiertas. He wasn't standing there angrily making him grovel. No estaba parado ahí con enojo, haciéndolo sufrir. No, he welcomed him with open arms. No, lo recibió con manos abiertas. The Bible also tells us about a second son. Pero la Biblia también nos cuenta del otro hijo. This was the son who stayed. Este fue el hijo que se quedó. This was the oldest son who tried to do everything right. Este fue el hijo mayor que trataba de hacer todo bien. He didn't run away with prostitutes and live a life of sin, Él no se fue y vivió una vida con pecado, con prostitutas. but he was trying to earn the father's love and approval. Él estaba tratando de ganarse el aprobamiento de su papá. He was trying to work for the father's love. Él estaba tratando de trabajar por el amor de su padre. He didn't run from the father, but he never received him. Él nunca corrió de su papá, sino nunca lo recibió realmente. He had been living in the father's house without ever experiencing the father's heart. Él había estado viviendo en la casa de su padre, pero nunca había experimentado el amor de su padre. We see that he lived like a servant in a house that he owned. Podemos ver que vivía como un sirviente en una casa donde él vivía. And some of us can live this way. Y muchas veces nosotros podemos vivir de esa manera. We can come to church and be in the Father's house Podemos venir a la casa de Dios without ever fully experiencing the Father's heart. sin totalmente experimentar el corazón de Dios. o Because we nuestro don't Padre. see ourselves as sons and daughters, we see ourselves as slaves and servants. Porque no nos miramos como hijos e hijas de Dios, sino nos miramos como sirvientes y esclavos de Él. I want to tell you tonight that you don't have to earn what you have already been given. Déjame te digo en esta noche, tú no necesitas ganarte lo que Dios ya te ha dado. You are a son or a daughter of God. Tú eres un hijo y una hija de Dios. In this passage of scripture,
when the younger son comes into the father's love, En este pasaje, cuando el hijo entra a los brazos del papá o el amor de él, the father gives him 4 el things. padre le da 4 cosas. The first thing he gives him is a robe on La- his back. Primera cosa que le da es una vestimenta. This is not just any robe, it's the father's robe. No es cualquier vestimenta, sino es la vestimenta He de su says, get the padre. best robe in the house. Él agarra el cerdo más bueno de la casa And the best robe in the house belonged to the o father. la mejor vestimenta de la casa que le pertenecía al padre. This robe represents restoring his identity. Esta vestimenta simboliza el restauramiento de su identidad. Because when the son wore the father's robe, Porque cuando el hijo usaba la vestimenta del padre, everywhere that he would walk, everyone would know whose son he donde is. sea que este hijo caminaba, él sabía He quién is le wearing the pertenecía. robe of the father. Él estaba usando la vestimenta del padre. Do you know what? In the same way, when we come into the Father's love, the Father in heaven, De la misma manera, cuando entramos al amor de Dios, nuestro Padre, He restores our identity in Him. Él restaura nuestra identidad en Él. He puts a robe of righteousness on Él us. pone una vestidura sobre nosotros, ya de The ser Bible- justos. The Bible says when He looks at us, He doesn't see our sin and our mess. La Biblia dice que Él cuando nos mira, no mira nuestro pecado y lo tan peor que somos He nosotros, sees the righteousness of Jesus because we are wearing a new robe. sino mira a Jesús y su justicia sobre nosotros. Amen. He restores our identity. Él restaura nuestra identidad. The second thing He restores when we receive the Father's love is our authority. La segunda cosa que Él restaura cuando recibimos el amor de nuestro Padre es autoridad. The Bible says, He said, get a ring and put the ring on my son's finger. La Biblia dice que toma un anillo y se lo puso en la mano de su hijo. This ring represented the Father's authority. Este anillo representaba la autoridad del Padre. And so the Father was saying, I give my authority to my So el son. Padre le dice, yo le doy la autoridad mía a mi hijo. The Bible tells us in Luke chapter 10 and verse 19, La Biblia nos dice en Lucas 10:19, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. he aquí yo les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. Amen. When we receive Jesus as our Lord and Savior, Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, when we live in the Father's love, cuando vivimos en el amor de nuestro Padre, He restores our authority. Él restaura nuestra autoridad. We get authority over the enemy. Tenemos autoridad sobre el enemigo. There is nothing that the enemy throws at No you hay nada que el enemigo te pueda aventar, that you do not have authority que over. tú no tienes autoridad sobre You él. are the head and not the Eres la tail. cabeza y no la cola. You are above and not beneath. Eres arriba y no estás abajo. You are the victor and not the defeated. Eres el victorioso y no el que está en derrumba. Because we have been given His authority. Porque Él nos ha dado su autoridad. The third thing the son receives when he receives the love of the Father, La tercera cosa que el hijo recibe cuando recibe el amor del Padre, he receives a position in the family. recibe la posición en la familia. This position is significant Esta posición en la familia es significante because the Father says, put sandals on my son's feet. porque el Padre le dice, ponle sandalias en los pies de mi hijo. Now, in our 21st century context, we could think sandals. Why is he putting sandals on his feet? En nuestro contexto, en este tiempo, decimos, ¿por qué le va a poner sandalias en sus pies? Maybe it's because the son's feet are dirty and they're in pain because he's been walking on rocks and uneven ground. Tal vez uno piensa eso porque están sucios sus pies, ha caminado por piedras y tierra And so maybe he needs some y sandals. tal vez necesite sandalias. But this was significant. Pero esto era significante See, in this time period, sandals represented a position in the family. porque en esta temporada las sandalias representaban una posición en la familia. The servants weren't given Los sandals. sirvientes no se les daban The sandalias. servants wore bare feet, Los sirvientes no tenían zapatos, but the sons received sandals. pero los hijos recibían sandalias. When he received a sandal, he was receiving a position in the family. Cuando él recibió esas sandalias, estaba recibiendo una posición
adopción en su familia. Do you know what? In the same way, when we live in the Father's love, En la misma manera, cuando vivimos en el amor de nuestro Padre, the Bible tells us in Romans 8, verse 15 to 16, la Biblia nos dice en Romanos, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. dice, pues no recibimos Aleluya. el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibimos el espíritu de adopción como hijos, en la cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amen. Amen. We are not just servants of God who have to work for God and work for His love and work for His approval. No somos sirvientes en las cuales tenemos que trabajar y ganarnos la aprobación y el amor de nuestro No, we are Padre. sons and daughters of God who Somos receive hijos. His love and His sonship. Y hijas que recibimos todo de Él. We have been given a position in His family. Hemos sido dadas una posición en su familia. And the fourth thing that happens when the Son receives the love of the Father Y la cuarta cosa que pasa cuando el Hijo recibe el amor del is that He Padre, receives freedom and joy. Él recibe gozo y libertad. This is everything that He went searching for. Todo lo que Él buscaba, When He chased a life of sin and it left Him broken and alone, cuando iba buscando la vida de pecado, lo dejó quebrantado y solo. He was looking for freedom, He was looking for joy, He was looking for pleasure. Él buscaba por libertad, por gozo, por los placeres de esta vida. He found this when He returned to the Father's house. Y solamente lo encontró cuando regresó a la casa de su padre. In John chapter 8 and verse 36, it says, So if the Son sets you free, you will be free indeed. La Biblia dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, serán libres o serán verdaderamente libres. Amen. In Psalm 16 verse 11, it says, You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. En Salmo dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When we enter the Father's love, we live a life full of freedom and joy and peace in His presence. Cuando entramos una vida con el Padre, vivimos una vida de gozo y de libertad en su presencia. So how do we receive the Father's love today? So, ¿cómo podemos recibir el amor del Padre en esta tarde? This passage of Scripture teaches us that if we want to receive the Father's love, Este pasaje en las Escrituras nos enseña que si queremos recibir el amor del we Padre, need to turn from our sin and our striving. necesitamos voltearnos y dejar atrás el pecado. One son was living in sin. Un hijo vivía en pecado The other son was striving for his father's approval. y el otro hijo estaba tratando de ganarse la aprobación del Padre. Both of them didn't know the Father's love. Ninguno de los dos conocía el amor del Padre. When the younger son turned from his sin, Cuando el hijo regresó y se volteó del pecado, he could enter into the Father's love. pudo entrar al amor del Padre. The second way that we can receive the Father's love today La segunda manera que podemos recibir el amor del Padre is to renew our view of the Father. es renovar como vemos a nuestro Padre. I wonder, how do you see the Father tonight? ¿Cómo es que tú miras al Padre en esta tarde? When you see the Father in heaven looking at you, Cuando tú miras al Padre en el cielo mirándote a ti, how does He look at you? ¿cómo es que Él se mira? Is He standing in front of you with arms folded, ¿Está parado enfrente de ti con sus manos cruzadas, waiting for you to grovel at His feet, esperando para que tú le sirvas a sus pies? waiting for you to earn His approval and His love? Para que te puedas ganar su aprobación y su amor? Or is the Father looking at you with arms wide open, ready to give you everything He has to give ¿O you? está ahí Él con sus manos abiertas, listo para darte todo lo que Él te puede ofrecer?
We need to renew our view of the Father Necesitamos renovar nuestra vista hacia el Padre if we want to receive His love. si queremos recibir su amor. Maybe some of us in this room, we didn't have fathers who approved of us. Tal vez en este cuarto no tenemos a padres que nos aprobaron. Maybe we had difficult relationships with our Father. Tal vez tuvimos relaciones difíciles con nuestro Padre. And so maybe when we look at the Father in heaven, we see our Father on earth, our natural Father. Y tal vez cuando miras hacia el Padre que está en el cielo, miramos con la perspectiva de nuestro Padre terrenal. And maybe this makes us think that He won't love us well. Y nos hace sentir que no nos puede amar bien. But if we want to receive the Father's love, Pero si quieres recibir el amor del Padre, we must renew our view of the Father by seeing who He is in His Word. necesitas renovar tu vista del Padre viendo quién es Él en su palabra. And we will receive everything that He has Y for us. así recibirás todo lo que Él tiene para ti. The third way to live in the love of the Father, to receive His love, La tercera manera para recibir su amor is to live from His love, not for His love. es vivir de su amor, no por su amor. The oldest son was living for the love of the Father, Ah. trying to impress the Father, trying to get His approval. Él estaba tratando de impresionar a su papá y hacer todo lo que él pudiera para ganarse su aprobación. And sometimes in our lives, we can live for the approval of our Father, waiting for someone to acknowledge us, waiting for that affirmation. Y tal vez buscamos para esperar por la aprobación y la afirmación de nuestro Padre. But if we want to receive the love of the Father, Pero si queremos recibir el amor del Padre, we can come to Him and say, God, I don't want to live for your love. I want to live from your love. podemos llegar hacia Él y decir, no quiero vivir solo por tu amor, sino para su amor. Al revés, sorry. No. I would love to pray for everyone in this room today Y yo quiero orar por todos los que están aquí en esta tarde, to receive a fresh encounter with the Father's love tonight. para que puedan recibir una fresca encuentro con el amor del Padre. This love will change our lives. Este amor puede cambiar nuestras vidas. This love restores our identity. Este amor restaura nuestra identidad. This love restores our authority. Nuestro amor restaura tu autoridad. This love gives us a position in God's family. Este restaura tu posición en la familia And de this Dios. love gives us freedom and joy. Y su amor nos da gozo y libertad. But before we pray for the Father's love to be poured out in our hearts tonight, Pero antes de orar para que el amor de Dios venga a nuestras vidas, I would love to pray for anyone in this room who doesn't know Jesus as their Lord and me Savior. gustaría orar para alguien que está en este cuarto que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. I'm going to ask for all of us just to bow our heads and close our eyes. Le voy a pedir que todos cierren sus ojos y inclinen sus rostros. The Bible tells us that all have sinned and fallen short of the glory of God. La palabra dice que cuando todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. This means that without Jesus, not one of us can earn our way into heaven or Esto into salvation. Esto significa que sin Jesús ninguno de nosotros podemos entrar a la eternidad con el Padre There Celestial. are no amount of good works you can do to earn your way into heaven, No hay ninguna cosa que tú puedas hacer para ganarte tu lugar en el cielo, to earn your way into a relationship with God. para ganarte tu relación con el Padre. But the Bible says that the good news is this. Pero la palabra dice que esta es la buena noticia. 2,000 years ago, Jesus Christ came from heaven to earth. Hace 2000 años Jesús vino del cielo a esta tierra. He died on a cross to shed His blood and give His body in our place, Él murió en una cruz para despejar todo y dar su vida por ti. to make a way where there was no other way, Para hacer un lugar donde no había lugar, so that we could be saved. para que ustedes puedan ser salvos. He gave His life in exchange for ours, Él dio su vida en cambio por el tuyo. His perfection in exchange for our mistakes and our mess. Su perfección por nuestras dolencias y nuestras cosas que no somos perfectos. The Bible says if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, then you will be saved. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. It's as simple as that tonight. ¿Y cuántos creen en eso?
You don't have to strive for salvation. No necesitas ganarte la salvación. You just have to receive the salvation that Jesus offers you. Solo necesitas recibir esa salvación que Jesús te ofrece. So with every head bowed and every person in prayer, So, con cada ojo cerrado, if you're in this room and you say, Layla, I don't know if I was to die tonight, whether I would go to heaven or hell. y tú estás en este cuarto y dices, si yo muero en esta noche, yo no sé si entro al cielo, Leila. I want this love that you've been talking about, the Father's love. Yo quiero conocer ese amor en el que tú hablaste en esta tarde. I want to know that my sin is forgiven and that I have a relationship with God. Yo quiero saber que mis pecados han sido perdonados y puedo tener una relación con Dios. And I would love to pray a prayer of salvation with you and for you tonight. Me gustaría orar esta oración de salvación para Maybe ti. you've once prayed a prayer of salvation, but you feel distant from God tonight. Tal vez una vez en tu vida le entregaste su vida, pero ahora estás lejos del Maybe Padre. you're like the younger son who started out in the house, but he left and he wandered away. Tal vez eras como el hijo que empezó en la casa del Padre y se alejó. You feel like you've wandered away and you don't know how to make your way back to Y God. te sientes como que te has alejado de Dios y no sabes cómo regresar a I su want to casa. tell you tonight, the Father is running towards you with open arms, ready to embrace you. Te estoy diciendo en esta noche, el Padre está corriendo hacia ti y te quiere abrazar y tomarte en sus brazos. So with every head bowed and every eye closed, Con cada ojo cerrado. if you say, please pray for me, I want to pray this prayer of Y salvation. dices, yo quiero orar esta oración. On the Ora count por of mí. 3, I'm going to invite you to just lift up your hand and we will pray for you. A la cuenta de 3 nomás levanta tu mano, yo quiero orar por ti. 1, 1, 2, 2, 3. Lift up your Tres. hand if that's Levanta you. tu mano. Amazing. I see Amén. these Te hands on my miro. left, down Te the miro. front here, in the middle. Aquí en el Anybody medio. else who would Te say, I miro. need to give my life to Jesus? I see you, sir, on the ¿Alguien right. más? This is the best decision you could ever make, to surrender your heart and life to Esta Jesus. es la mejor If decisión that's que you, you can puedes lift up your hacer. hand and I would love to include you in our prayer tonight. Si tú eres tú, yo quiero orar por ti. Anybody else in this room, you say, ¿Alguien hey, I más? want to pray this prayer of ¿Alguien salvation. más que necesita orar? Amazing. Could we all stand to our ¿Se pueden feet? poner todos de pie? We're going to pray a prayer of salvation together. Vamos a orar esta oración juntos. We're going to join with all of these ones who said, I want the Father's love. I want to be saved tonight. Para los que dijeron, yo quiero ser salvo y quiero recibir este amor del I'm going to Padre. invite us to open our hands like this, like we're receiving a gift. Quiero que extiendan sus manos así como si están recibiendo un regalo. Because salvation isn't something we earn, Por- it's something we receive. Porque la salvación no es algo que tú te ganas, sino es The algo que tú greatest recibes. gift we'll ever be given. Y es un regalo mejor que tú puedas recibir en tu vida. Could you pray this prayer after us? So, repiten esta oración después de nosotros. Dear Lord Jesus, Padre Celestial, tonight I thank you en esta tarde te doy gracias for dying on a cross to save me from my sin. por morir en esa cruz por mis pecados. I acknowledge that I am a sinner in need of a Savior. Reconozco que soy un pecador y necesito un Salvador. I ask you to wash away my sin, Te pido que laves mis pecados, to fill me with your Holy Spirit, que me llenes de tu Espíritu Santo and to help me to live for you all the days of my life. y ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Can we Amen. welcome our brothers and sisters Dale who la made this bienvenida a decision los to follow hermanos. Jesus tonight? It is the best decision you'll ever make to follow Jesus. Es la mejor decisión que puedes hacer es seguir a Jesús. I would love to pray one more prayer for all of us in this room, Quiero también orar otra oración por algunos que están en este cuarto for us to encounter the love of the Father afresh tonight. para encontrarnos con el amor del Padre nuevamente. If you say, I want a fresh revelation of the love of the Father, Si que dices, yo quiero una nueva revelación del amor del Padre, I want Him to pour His love into my heart yo, tonight. yo quiero que Él derrame su amor en mi corazón en esta I want Him noche. to restore my identity, Yo quiero que restaure mi my identidad, authority, mi my autoridad, position in the mi family. posición en la familia And I want Him to restore my freedom and joy in His presence. y mi libertad y gozo en su Then presencia. could we lift up our hands and we're going to pray for the Father's love to be poured out on us Quiero que tonight. levantes tus manos para recibir ese amor de Dios en tu vida. Romans 5 and verse 5, it says, we know the Father's love for us En Romanos 5:5 dice, conocemos el amor de Dios because para the Holy nosotros Spirit
pours the love of God into our hearts. Porque el derramamiento del Espíritu Santo se nos ha dado. This is not just something He reveals to our minds. No es solamente algo que nos revela nuestra mente, It's something He pours into our hearts. sino es algo que nos derrama en nuestro We can corazón. experience His love tonight. Podemos experimentar su amor en esta And noche. so right now we pray, Holy Spirit, come. En esta noche yo oro y digo, Espíritu Santo, ve. Pour out the love of the Father in this room Derrama el tonight. amor del Padre en este cuarto, en esta We noche. pray from the tip of our heads to the soles of our feet Desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. that we would be filled to overflowing with the Father's Que love. seamos llenos hasta sobrepasar nuestra copa del amor del Padre. Oh God, I pray Oh Padre Celestial, oro. if there's anyone in this room tonight Si hay alguien en este cuarto, en esta noche, who has a distorted view of the Father's love, que no tiene una mirada del Padre, because of abuse, tal vez por abuso, because of situations with earthly fathers who have failed us. tal vez con situaciones de nuestros padres terrenales I que nos pray han tonight, maltratado. Yo Holy Spirit, pido ahorita, Espíritu Santo, you would heal our que hearts. sanes esos corazones. You would renew our view of the Father. Renueva nuestros ojos hacia el And Padre. you would pour out the Father's love Y right now. derrama el amor del Padre Celestial sobre cada persona en esta tarde. I pray healing in this room. Estoy orando por sanidad en este cuarto. I pray freedom in this room. Estoy orando por una libertad en este I cuarto. pray joy in this room. Yo estoy orando por gozo en este I cuarto. pray peace in this room. Estoy orando por paz en este cuarto. Let the love of the Father Y deja que el amor del Padre define our lives define tu vida in everything that we do, en todo lo que tú hagas, in our en relationships, nuestras relaciones, our marriages, con nuestros our matrimonios, finances, con nuestras our amistades, en nuestros our trabajos, families, con our tu familia, businesses, our ministries. con tu negocio, en tus ministerios, Let it all be defined by the love of the Father. que sea definido por el amor del Padre hacia ti. I pray tonight, Holy Y Spirit, pido ahorita, Espíritu not Santo, one person would leave this place que ninguna persona que está aquí en este cuarto without having a fresh revelation salga sin tener una nueva of relación the Father's love. y revelación del amor del Padre. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you, Pastor Amén. Apok. Thank you. Amén.